Bienvenido, bienvenida a Plaidea 2.0, la plataforma educativa a distancia. Te queremos recomendar que te puedas unir a nuestro Twitter, @ubicat, @plaidea 2, así como suscribirte a nuestro canal de noticias. Tenemos unas redes sociales que también te animamos a que te conectes con nosotros. Una página de Facebook, Instagram y un canal de YouTube en Plaidea 2.0. La frase del día de hoy: todos tus sueños se pueden convertir en realidad si tienes el coraje de perseguirlos. Por ello, estamos viendo el curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Estamos en el módulo formativo 1017/2, intervención en la atención higiénico-alimentaria en instituciones. La clase pasada vimos el material de lectura a estudiar desde la página 58 hasta el final, y el nuevo material que hay que hacer la lectura completa de todo el texto. Vimos la evolución del metabolismo en el ciclo vital, los cambios en la persona mayor y las recomendaciones generales en la alimentación, tipos de dietas para personas mayores, patologías más frecuentes del sistema digestivo. Hoy veremos la comprobación de las hojas de dieta, en qué consiste y en qué comprende la alimentación por vía oral, cuáles son las ayudas técnicas para la ingesta, el trastorno en el aparato digestivo y algunos tipos de dieta. ¿Qué es la comprobación de hojas de dietas? Denominamos dieta al conjunto de hábitos y comportamientos alimenticios y nutricionales que una persona toma como estilo de vida. Esta puede verse influenciada por factores tales como la edad, la cultura, el clima, factores socioeconómicos, religión, entre otros. La dieta es una herramienta que puede aplicarse a personas sanas o enfermas, con fines educativos o preventivos, o también terapéuticos, sobre individuos o colectivos. Toda dieta debe cumplir las 4 leyes fundamentales de la alimentación. Completa, debe aportar todos los nutrientes que requiere el organismo en cantidad suficiente. Equilibrada, debe guardar una relación adecuada entre los diferentes nutrientes: hidratos de carbono, con un 50 al 55% de grasas, entre 30 y 35%, y de proteínas, el 15%. Debe ser variada, debe contener tan diversos alimentos como sea posible, adecuada en calidad y cantidad. Debe ser proporcionada según las características individuales de una persona o de un sujeto. Por ejemplo, la edad, sexo, actividad física, haciendo posible que quien la realiza se mantenga dentro de los límites de peso adecuados. También son elementos importantes la distribución de los alimentos a lo largo del día, cómo los ingerimos y la adecuación de la dieta a la finalidad perseguida. La dieta saludable normal es ser variada, por ejemplo, con una cantidad de frutas, verduras, cereales y legumbres, ser rica en leche y derivados lácteos, como la mantequilla, preferiblemente semidesnatado o desnatado, cuando se logra una edad determinada. Pero en la niñez siempre es importante que sea una leche completa. Es importante evitar un consumo excesivo de grasas, ya que las grasas no deben superar el 30-35% de las calorías totales, y las grasas saturadas no deben superar el 10% del total de las grasas. Utilizar aceite de oliva para cocinar y en crudo es de vital importancia. Promover un consumo moderado de proteínas incrementa el consumo de pescado con respecto al de la carne. Incluye entre tus hábitos saludables entre 1 a 2 litros de agua diaria. Evita las bebidas alcohólicas, gaseosas, cafeína y el consumo excesivo de sal. Evita el tabaco y debe ser complementada con la actividad física diaria. Ahora veremos la alimentación por vía oral.
En las instituciones sanitarias o en las instituciones donde viven personas dependientes, es probable que nos encontremos en nuestra práctica diaria con personas que son incapaces por sí mismos o sí mismas de ingerir alimentos por vía oral o bucal, es decir, por la boca. Determinados pacientes dependientes requerirán de una ayuda o un soporte total por nuestra parte. Otros contarán con dispositivos para la alimentación por patologías que impidan el acto voluntario de la masticación, el reflejo de la deglución o enfermedades neurológicas mentales avanzadas. Así, y dependiendo del caso, la alimentación del paciente se podrá llevar a cabo por 3 vías diferentes: la alimentación por vía oral, la que todos conocemos, a través de la cavidad bucal; la alimentación enteral por vía digestiva, a través de distintos dispositivos de ayuda como la sonda nasogástrica, como la imagen que vemos, o la sonda de gastrotomía. Alimentación parental, a través de un catéter endovenoso por vía intravenosa, mediante una alimentación preparada exclusivamente para esta vía. Administración de la alimentación enteral. ¿En qué consiste? Es la administración de los alimentos necesarios para conseguir un soporte nutricional adecuado por vía digestiva, ya que el paciente no es capaz de ingerirlos por vía oral debido a alguna patología oncológica o cancerígena o neurológica o gastrointestinal. Para su administración es necesario el uso de dispositivos de ayuda llamados sondas, con cuya utilización se suprimen las etapas bucal y esofágica de la digestión, como lo vimos en el video pasado. Alimentación parenteral. Es un método de alimentación que rodea el tracto gastrointestinal. Se suministra a través de una vena, una fórmula especial que proporciona la mayoría de los nutrientes que el cuerpo necesita. Este método se utiliza cuando una persona no puede o no debe recibir alimentación por la boca. Ayudas técnicas para la ingesta. La nutrición enteral consiste en la administración de los alimentos necesarios para conseguir un soporte nutricional adecuado por vía digestiva, ya que el paciente no es capaz de ingerirlos por vía oral debido a alguna patología, como hemos dicho, oncológica, cancerígena, neurológica o gastrointestinal. Por lo tanto, es importante saber que hay unas ayudas específicas y veremos cuáles son. Pero primero vamos a hablar de las ventajas de la nutrición enteral en relación a la de la vía intravenosa. Por un lado, la enteral es más fisiológica, más fácil de preparar y administrar y controlar, y presenta un menor número de complicaciones y de menor gravedad. Además, es menos costosa. Pasos a seguir para administrar la alimentación. Antes de entregar la bandeja, debemos comprobar los datos del usuario para evitar equivocaciones, porque los alimentos los preparan los seres humanos. Entonces, las personas que están encargadas de preparar las hojas de dieta se pueden equivocar. Por lo tanto, es importante nosotros verificar que esté todo correcto. Entregamos en último lugar las bandejas a los pacientes dependientes que necesiten de nuestra ayuda para comer. Dispositivo para la administración de la nutrición enteral. Debe tenerse en cuenta para su elección la duración estimada del tratamiento, la patología del enfermo y sus preferencias. Vamos a hacer un ejemplo: la alimentación oral en pacientes independientes o parcialmente dependientes. ¿Qué necesitamos tener? Jabón líquido neutro. Esto es de vital importancia. Una esponja o manopla, una toalla, una palangana, un empapador o cubrecamas que pueda aislar de ensuciar la cama, servilletas, bandeja, mesa, utensilios de vajilla como cubierto, platos, vasos, pajitas flexibles. ¿Y cuál sería el procedimiento? Preparar la habitación con un ambiente agradable y el material necesario.
Lavarse las manos y pedir al paciente que se las lave, ayudándole si fuera preciso. Colocar al paciente o al residente en una posición adecuada, sentado en sillón, en una silla o en posición de flower en la cama adaptada. Comprobar que la dieta es la adecuada para entregarle la bandeja al paciente. Verificar la temperatura de la comida, que es la más adecuada, o avisar al paciente para que lo haga. Colocar el material necesario cerca del paciente o el residente y ayudarlo en lo que precise antes de abandonar la habitación. Volver a la habitación y retirar la bandeja y comprobar la cantidad que ha ingerido de alimentos. Ayudar a ese residente en la realización de la higiene bucal si es necesario. Anotar las observaciones en la histografía o gráfica del paciente. Cambiar la ropa de cama y acomodar de nuevo al usuario o al residente. Recoger los utensilios y equipos y ordenar el cuarto. Registrar en la historia del paciente o del residente las observaciones que creamos pertinentes. Importante, en los casos en que los residentes no necesiten ayuda, el profesional podrá ocuparse de otras tareas mientras éste esté realizando su comida, pero siempre manteniendo siempre una actitud vigilante ante cualquier eventualidad que pudiera surgir y asegurándose de que el timbre de alarma está al alcance de este por si tuviese que pedir alguna ayuda. El profesional sociosanitario nunca dejará solos en la habitación durante la comida a pacientes que padezcan de demencia. Por ejemplo, Alzheimer. Los 3 métodos más empleados para la administración de la alimentación enteral son la infusión continua a través de la bomba infusora. Este es un aparato que regula la cantidad y velocidad líquido a infundir. Tiene como desventaja que el paciente está casi todo el día conectado a la nutrición enteral. Infusión intermitente, también a través de una bomba infusora. Es útil en muchos casos. Se basa en la infusión a una velocidad mayor durante periodos de unos 30 minutos, administrando de una manera continua 4 o 5 tomas al día. Por eso se le llama intermitente. Administración por bolos a través de jeringa y de forma manual. Esta alimentación puede ser una dieta líquida o triturada y suele coincidir con las horas de alimentación del centro. Material necesario para realizar una alimentación oral en pacientes dependientes. ¿Qué necesitamos? Jabón líquido neutro, esponja manopla, toalla, palangana, empapador cubrecamas, servilletas, bandeja, mesa, utensilios de vajilla, cubierto, plazo, vaso, pajita flexible y registros de enfermería. Procedimiento. Preparar la habitación con un ambiente agradable y el material necesario. Lavarse las manos y pedir al paciente que se las lave, ayudándole si fuera preciso. Colocar al paciente o al usuario o residente en una posición adecuada, sentado en sillón, utilizando la grúa si fuese preciso, o en posición flower en la cama, ayudándonos con las almohadas. Comprobar que la dieta es correcta con respecto a la prescripción facultativa y que la temperatura de la misma es adecuada. Colocar una servilleta toalla bajo el mentón del paciente o el usuario para evitar que se manche. Sentarse junto a él e ir ayudándole en todo lo necesario. Si se requiere por el tipo de alimentos, cortar los alimentos, ayudarle a utilizar los cubiertos o darle la comida. Colocar nuestra mano bajo la almohada para elevar ligeramente la cabeza del paciente si fuera necesario y acercarle el vaso o la taza a la boca con cuidado. Podremos hacer también el uso de pajitas que faciliten esa ingesta. Administrar los alimentos sólidos en pequeñas cantidades, asegurándonos que el paciente o el usuario o residente haya terminado de tragar para continuar. Recordar administrarle agua
durante la comida. Retirar la bandeja una vez que el paciente haya acabado, realizar la higiene bucal y colocarlo en posición cómoda. Recoger los utensilios y equipo. Ordenar el cuarto y registrar en la historia del paciente las observaciones pertinentes. Ahora veremos trastornos en el aparato digestivo. Uno de los trastornos es el que comúnmente se llama envejecimiento fisiológico, que son los factores internos del propio cuerpo, que las propias células al proceso del envejecimiento no van renovándose. Por lo tanto, hay un proceso fisiológico normal. ¿Cuáles serían esos factores generales? Por un lado, agotamiento de los mecanismos compensadores, es decir, esas células no se vuelven a renovar porque hay un proceso de envejecimiento. Signos motores, cierta atrofia muscular, descenso de la fuerza y la velocidad de la marcha. Cuando hablamos de la marcha es el caminar, que ya la persona va perdiendo fuerza muscular para caminar. Signo o lo hace muy lento. Signo sensitivo, descenso de la sensibilidad táctil, vibratoria, de la discriminación entre dos puntos y de la temperatura. Aparición de temblores, muy frecuente temblor esencial, mayor frecuencia de hipotensión ortostática debido a una menor respuesta de frecuencia cardíaca ante cambios de posición, deterioro del reflejo oxígeno que impide expulsión de los elementos nocivos en las vías respiratorias. Es decir, que las personas se pueden ahogar con el propio alimento que se está consumiendo. En el proceso de la deglución existe la fase oral voluntaria. La lengua comprime el bolo contra el paladar y lo empuja hacia atrás, que implica el que estemos deglutiendo. Fase faríngea involuntaria. El paladar blando se eleva y cierra la cavidad nasal. La epiglotis desciende y cierra la tráquea y se inicia un movimiento peristático que impide que el alimento baje hasta la faringe. Fase esofágica involuntaria. El bolo es empujado por las contracciones peristálticas, ayudado por la gravedad. Entonces, vamos a ver que dentro del envejecimiento fisiológico también existen unos factores sensoriales. Entonces, descenso de las papilas gustativas que tenemos en la lengua. ¿Esto qué significa? Que la discriminación de los sabores va a disminuir. Disminuye la acomodación y la adaptación visual a los cambios de luz y de colores. Aparece lo que se llama la presbicia, que disminuye la agudeza visual, dificultad en las actividades cotidianas al no enfocar los objetos próximos. En el sistema digestivo, ¿qué va a ocurrir? Al haber una alteración en la dentadura, casi sin dientes, se va a generar un descenso en la salivación. La alteración de la motilidad digestiva va a establecerse mediante unas alteraciones vasculares y unas alteraciones de la elasticidad de la pared. ¿Qué quiere decir esto? Que los órganos del intestino que se mueven empiezan a haber una alteración en torno a sus movimientos. Por lo tanto, es muy importante que las personas adultas mayores puedan caminar para forzar esa movilidad digestiva después de comer. Incompetencia de esfínteres puede provocar reflujo del ácido gástrico. Retraso en el tránsito esofágico provocado por el descenso de la actividad motora peristáltica esofágica y el aumento de las ondas terciarias. Al contraerse las paredes de los intestinos y del estómago, el bolo alimenticio no desciende, sino que lo hace lentamente. Modificaciones secretoras por atrofia de la pared con función glandular. Esto significa que hay una atrofia en las funciones glandulares de todo lo que implica la pared gástrica del estómago. Descenso de la ácida gástrica, es decir, al tener menos mucosidad, hay pequeñas heridas por gastritis y anemias megamoplásticas. Esto significa que las personas pueden, depende de qué alimentos, pueden tener una menos mucosidad en los intestinos
Por eso genera situaciones de gastritis o situaciones de flatulencia o situaciones en donde las heces pueden aparecer sangre. Descenso del factor intrínseco. Sirve para absorber la vitamina B12. El déficit de esta vitamina simula la demencia y provoca problemas neurológicos. Por eso siempre nos piden a los adultos mayores y a todos los exámenes de heces, porque las heces y la orina dicen muchas cosas sobre todos nuestros sistemas de eliminación, que es el hígado, que es el estómago, el páncreas, el colon y por supuesto toda la parte que implica el sistema digestivo. Por lo tanto, la flora intestinal también va a cambiar. Entonces se produce en los adultos mayores el estreñimiento, modificaciones en el metabolismo, también por la ingesta de algunos fármacos, como está relacionado con el funcionamiento del hígado, que lo coloca de una forma más lenta. Entonces, va a depender del tipo de fármaco o de medicina que esté consumiendo las personas que afecta también al sistema digestivo. Factores extrínsecos, es decir, fuera del cuerpo, la dieta, el estilo de vida, ejercicio físico, trastornos del sueño, lo que se llaman hábitos nocivos, como el tabaco, alcohol, la exposición en demasía al sol, el ámbito social, si las personas están solas. Ahorita por el COVID, por la situación de varios adultos mayores que han quedado recluidos en su casa, también se han expuesto a hábitos no sociales, es decir, a estar con menos contactos con personas. Y eso influye, por supuesto, en un estilo de vida más sedentario, estado económico y el estado cultural. Influye también en el tipo de alimentación que vamos a tener. Principales patologías incapacitantes: osteoarticulares, cerebrovasculares, neurológicas, demencias, residual de fracturas cronificadas. Entonces, las variaciones fisiológicas pueden modificar la presentación de la enfermedad. Por lo tanto, vamos a ver que hay más personas que pueden presentar susceptibilidad ante una enfermedad. Patologías en la alimentación y nutrición. Trastorno de la conducta alimentaria, vamos a ver lo más frecuentes: trastorno en el aparato digestivo, las alteraciones metabólicas y los trastornos en nutrición. Los trastornos de la conducta alimentaria se le llama TCA, que significa trastornos de la conducta alimentaria, TCA. Constituyen un grupo de trastornos mentales caracterizados por una conducta alterada ante la ingesta alimentaria o a la aparición de comportamientos de control de peso. Esta alteración lleva como consecuencia problemas físicos o del funcionamiento psicosocial de la persona. Vamos a encontrar, por ejemplo, la anorexia nerviosa. La podemos denominar como AN. La anorexia nerviosa es un trastorno de la conducta alimentaria que se manifiesta como un deseo irrefrenable de estar delgado o delgada, acompañado de la práctica voluntaria de procedimientos para conseguirlo: dieta restrictiva, estricta y conductas purgativas, vómitos autoinducidos, abusos de laxantes, usos de diuréticos, etc. A nivel clínico, ¿cómo se puede observar? La pérdida de peso, amenorrea y falta de menstruación en las mujeres y estreñimiento o dolor abdominal. Podemos ver otro de los trastornos, que es la bulimia nerviosa. Es un trastorno alimentario que se caracteriza por episodios de atracones, ingesta voraz e incontrolada de alimentos, en las cuales se ingiere una gran cantidad en poco espacio de tiempo y generalmente en secreto. Las personas afectadas intentan compensar los efectos de la sobreingesta mediante vómitos autoinducidos y a otras maniobras de purga, abuso de laxantes, uso de diuréticos, etc. E hiperactividad física. Muestra preocupación enfermiza por el peso y figura. La persona afectada
suele pedir ayuda cuando el problema ya está avanzado. ¿Qué se puede ver en el cuerpo? La esofagitis, la deshidratación, caries, variaciones bruscas en el peso, en el carácter de la persona. Vigorexia, tipo de anorexia, que se caracteriza por la obsesión de la práctica de ejercicio físico y la obtención de masa muscular. Suele consumir dietas restrictivas en lípidos y ricas en proteínas e hidratos de calcio. Ortorexia, obsesión por la ingesta de alimentos sanos, ecológicos, no transgénicos. Otro de los trastornos, en este caso, no de conducta, sino del aparato digestivo, serían los siguientes. Disfagia, sensación de atascamiento u obstrucción de los alimentos líquidos o sólidos en el pasaje de la boca hacia el estómago. La disfagia orofaringea es un desorden al tragar, deglución. Es decir, la deglución, la persona tiene dificultad para formar o movilizar el bolo alimenticio desde la boca al esófago. Y puede incluir una aspiración orofaringea, es decir, que la entrada de secreciones a la vía aérea. El bolo líquido puede ingresar en la tráquea o en la nariz en vez del esófago. El atascamiento puede dificultar el flujo del aire. Odinofagia, deglución dolorosa. Síntomas: dolor retroesternal, donde está el esternón, al deglutir, al tragar. Dolor intenso irradiado a espalda que puede impedir deglutir la saliva. Pirosis, sensación quemante que a menudo se inicia en la parte inferior del esófago y asciende detrás del esternón. Se puede irradiar al cuello, al dorso y rara vez en los brazos. Generalmente sucede después de comer y puede acompañarse de dolor en el tórax. Suele estar relacionado con reflujo de contenido gástrico al esófago. Entonces esto puede generar un ácido y que puede generar una pexia o restos alimentarios, generando también gastritis. Regurgitación. Sensación de ascenso hacia la boca de un líquido ácido, amargo o salado. Se produce usualmente durante la noche o cuando el paciente se inclina hacia adelante, que la comida como que te dice, ay, se me sube la comida. Eso es regurgitación. También le ocurre a los bebés después de comer, después de tomar la leche, cuando eruta, saca una cantidad de la comida que comió o la leche que tomó. Dolor torácico de causa extracardíaca. Sensación quemante subesternal que se irradia hacia la espalda, el cuello, la mandíbula y los brazos. Puede desencadenarse por ingesta de líquidos muy fríos o calientes. Dispepsia, mala digestión. Dolor o malestar localizado en el abdomen superior crónico o recurrente, de más de un mes de duración. Saciedad precoz, puede ser distensión abdominal, es el reflujo y puede ser de un tipo ulceroso. Náuseas y vómitos constituye una respuesta sintomática inespecífica a una gran variedad de condiciones. Puede ser vómito, que es la expulsión violenta del contenido gástrico, o náuseas, el deseo inminente del vómito, habitualmente referido al epigastrio y a la garganta. Trastornos de la nutrición. Dentro de los trastornos más frecuentes es la obesidad, que es la acumulación de la grasa en el tejido adiposo como consecuencia de un desequilibrio entre la ingesta y el gasto energético, asociado a problemas cardiovasculares, locomotores, respiratorios. Y esto IMC quiere decir índice de masa corporal. El índice de masa corporal quiere decir que está menor a 30. Déficit de minerales y déficit de vitaminas. Entonces puede haber diferentes problemas en la coagulación,
anemia, entre otras. Alteraciones metabólicas. Estamos hablando, por ejemplo, de la diabetes, de las diabetes mellitus, que es una de las más comunes, o de las hipoglucemias, y que esas personas no pueden consumir hidratos de carbono. Lípidos, hiperlipoproteínas, hiperproteínas y proteínas, hiperproteínas. Entonces, ¿qué significa esto? Que estas personas, las proteínas no las pueden consumir porque les causa una serie de situaciones digestivas, así como a los lípidos. Tipos de dieta. Vamos a encontrarnos, por ejemplo, la definición de dietas absolutas. Es la ausencia de dieta, ni líquidos ni sólidos. Es lo que algunos llaman el ayuno. La prescripción médica en la cual se le dice a la persona que no puede consumir ningún tipo de alimentos durante 13 horas. Suele estar indicada antes y después de intervenciones quirúrgicas, de realización de determinadas pruebas y en patologías abdominales concretas, donde interfiera y donde esté tratándose de hacer alguna prueba al sistema digestivo. Dieta normal o basal. Suele ser una dieta general en lo que toda persona puede comer de todo. Suele aportar entre 2.500 y 3.000 calorías diarias. Suministra todos los nutrientes esenciales en proporción equilibrada. 50-55 hidratos de carbono, 30-35 de grasas y 15 proteínas. Está indicada en todas las personas que no requieran un régimen especial debido a que no tienen ninguna patología. Dieta líquida se basa en la ingesta de líquidos exclusivamente, agua, té, zumo, caldos vegetales. Suele estar indicada en personas con dificultad para masticar o deglutir durante procesos gastrointestinales como vómitos o diarrea, o bien como paso siguiente tras una dieta absoluta. Dieta blanda. Su consistencia es blanda, como le dice su propio nombre, de fácil digestión y generalmente bien tolerada. Aporta los alimentos semisólidos o triturados, tales como puré, sopa, arroz, pescado hervido, jamón cocido, flanes, yogur, etc. Es una dieta aconsejada para pacientes con dificultad para masticar o deglutir o que no tienen dientes en infecciones gastrointestinales como siguiente paso tras la dieta líquida o en personas que no toleran la dieta normal. Entonces vamos a ver aquí en pantalla que tenemos también otras dietas que lo tenemos en, nuestro, en nuestros materiales. Vamos a ver aquí los diferentes tipos de dietas. Por ejemplo, la dieta laxante o rica en fibra. Los alimentos más utilizados son vegetales como el salvado de alcachofa, habas, espinacas, judías verdes, acelga. Debe suministrar al menos 6 gramos día de fibra cruda. Está indicada en pacientes con estreñimiento, diverticulitis de colon y ayuda a la prevención del cáncer de colon, la obesidad y la diabetes. Esto se encuentra en la página 71. Así que vamos a ver también la dieta hipocalórica, la dieta diabética y la dieta sin gluten, que se puede denominar como dietas especiales. Dieta pobre en grasa y colesterol, dieta hiperproteica que ya hablamos, la hipoproteica y algunos menús para patologías especiales. Por ejemplo, para pacientes con diabetes, para pacientes con estreñimientos, vómitos. Esto tiene como un fin informativo, ya que nosotros dentro de la institución no vamos a realizar la cocina. Lo normal es que sea un personal determinado quien elabore las funciones de cocinero.
o de cocinera. Vamos a ver que algunas ayudas técnicas de los utensilios. Aquí tenemos una imagen bien interesante que vamos a mostrar, por ejemplo, el plato con reborde en la figura 1, para evitar que la comida salga fuera del plato. Esto es para pacientes que coman ellos mismos, pero que tengan alguna dificultad para tomar de una manera normal la cucharilla. Vaso con asa o tetina en la parte 2 para facilitar la ingesta de líquidos sin derrame. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en bebés. En los bebés cuando se están acostumbrando a tomar en taza, que tienen 2 asas y tienen una tetina o especial para que no se derrame el líquido. Vaso con surco cuando existe limitación de movilidad del cuello. Aquí podemos ver este tipo de vaso. También podemos ver en los utensilios número 4 para facilitar el agarre de cubiertos, que los cubiertos están adecuados ergonómicamente para personas que tengan una movilidad reducida en el rostro, de manera de que pueda ser un agarre perfecto para los cubiertos. Manopla ajustable para mantener el movimiento plato-boca cuando la capacidad del agarre esté alterada. Casi siempre son pacientes que tengan una movilidad reducida en sus manos, en sus miembros superiores. Cuchillo tenedor para personas que comen con una sola mano. Llegado a este punto, vamos a hablar del examen. La evolución, los puntos son la evolución del metabolismo en el ciclo vital, conceptos que vimos en la clase pasada, el concepto de alimentación también, indica las modificaciones fisiológicas que se presentan en la persona mayor, la pregunta número 4, concepto de la nutrición y nutrientes, número 5, la alimentación bioral y tipos, es lo que vimos hoy, los 3 métodos de la administración de la alimentación enteral, el punto 7, trastornos en el aparato digestivo. En el punto 8 indica las alteraciones metabólicas. En el punto 9, o pregunta 9, señala o identifica los tipos de dieta. Y el punto 10 indica las ventajas de la nutrición enteral frente a la parental. El examen va a ser igual que en otras oportunidades. Una parte o una sección de elegir de 3 opciones, elegir la más correcta, un verdadero y falso, y otra de identificación a través de imagen. Para finalizar, las siguientes palabras. Si tenemos la actitud de que será un gran día, por lo general lo será. Hasta la siguiente sesión. Muchas gracias.